Bienvenidos a mi exposición de hoy, que tiene como tema las decisiones y políticas de negocio en situaciones de gestión dinámicas. Al hacer esto, tengo el objetivo de hacer comprender el contenido y la producción de mi área de desarrollo científico. Hay una serie de pasos para esto. Algunos ejemplos de decisiones que se toman en situaciones dinámicas para luego definir qué es el Dynamic Decision Making. Dar unos ejemplos del mundo empresarial real, un ejemplo de laboratorio de aquí de la universidad y algún razonamiento sobre tácticas como probar versus experimental en estas situaciones. Necesito explicar brevemente los conceptos de decidor y situación de gestión y algo sobre el rol de conocimiento y razonamiento en este contexto. Luego puedo ilustrar brevemente dos grandes desafíos para ciencia y praxis para encadenar con los modelos mentales de sistemas dinámicos, mi área más específica. Quiero definir la estructura de una situación dinámica y luego dentro de eso la estructura de un modelo mental de ello. Mostrar brevemente y superficialmente la metodología de comparación de estos modelos mentales y dar un ejemplo de ello. Luego ya un balance de etapa donde estamos ahora y cuáles son los desafíos que vienen. Especialmente las preguntas de investigación del momento y con quienes se trabajan, y algo sobre los retornos para la universidad y para el tejido empresarial local acá. Vemos algunas situaciones dinámicas. Alguien en la slackline sin duda toma decisiones y es dinámico. Pero también este arte de mantener estos platos en equilibrio, ¿no es cierto? Lo que hacen los controladores de vuelo en la torre de control. Una situación horriblemente dinámica donde se toman muchas decisiones y no solamente por parte del controlador. Pero también situaciones como la siguiente, donde vemos un conjunto amplio de asesores y consejeros con mucha información sobre algo de porte grande. Donde naturalmente las preguntas serán qué tienen en común estos ejemplos y luego qué relevancia tiene para la gestión de empresas. Veamos después de estos ejemplos el Dynamic Decision Making, que está definido como un intento de controlar un sistema que reacciona a mis decisiones, pero al mismo tiempo a otros factores. Es un poco así. Aquí estoy yo interactuando con componentes de un sistema que entre ellos mantienen otras interacciones y además hay otros factores externos que interactúan. Y yo necesito mantener bajo control o cierto control este sistema. ¿Sí? Y además no hay suficiente tiempo para considerar todas las posibilidades, hacer un cálculo optimizador y postergar la decisión porque el sistema sigue comportándose de alguna manera.
Esto es algo que se ha discutido desde temprano en los años 60 y sigue siendo el marco conceptual para estas investigaciones. Entonces, podemos ver Dean Potter en la cuerda floja, interactuando con otros factores. Algunos son internos, su concentración, su miedo, otros son el viento y otros factores, ¿cierto? También los acróbatas que mantienen estos platillos en equilibrio, ¿sí? Que tienen que interactuar con los implementos, pero también el público toma su influencia. Los controladores de vuelo interactúan con pilotos que interactúan con otros pilotos. Y todo esto pasando muy velozmente en paralelo. Pero también los asesores del presidente de algún país que tienen que ver la influencia de otros asesores y de otros miles de influencias que influyen en el país. Todo eso entonces parece que es una situación muy típica y pregnante en la cual el empresario ve su negocio con los componentes que lo conforman, recursos humanos, clientes, capital. Todo esto interactúa internamente, es dinámico, cambia todo el tiempo y además interactúa con rivales. Ejemplos de aquí, el caso de los arándanos, por ejemplo, que entre clientes, distribuidores, proveedores y rivales de otros países tenían un periodo de auge que de repente se vio interrumpido por un casi colapso, por una crisis poco tiempo atrás. Y antes de ello, algo muy similar que pasó con los kiwis, donde también desde el punto de vista del exportador individual había ciertas cosas, ciertas expectativas, pero el mercado de esto cambia no solamente en función de las decisiones de uno. Más recientemente en otro lugar, en el año 2009 y 2010, también Starbucks pasó por un término, un auge muy abrupto y una contracción enorme en Estados Unidos, que en parte eran errores internos, en parte atribuible a la acción de rivales. Ahora un ejemplo de laboratorio que hicimos aquí en la universidad, donde los decidores manejan una flota de barcos en un lago. Los barcos tienen que salir al lago, pescar y traer pescado de vuelta. ¿Sí? Esto se explica también de manera más esquemática. Se pueden comprar barcos, se pueden dejar barcos o reactivar barcos. Los barcos captan peces, pero tienen que hacerlo de una manera que permite sostener la población de peces en el lago, que se regeneren al mismo tiempo. Entonces los peces hacen algo, los barcos hacen algo, y la pregunta es cómo obtener la captura más grande posible sin poner en peligro la sustentabilidad de los peces. Eso se hace con un simulador, un panel de control como este, donde vemos siempre el estado actual en cada momento, el desarrollo de la situación sobre un periodo relativamente largo, 40 años en este caso, y un panel de decisiones. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Visible para todo el mundo, un modelo de simulación con los peces que se regeneran, que se extraen para captura, que hacen los barcos que uno puede comprar, dejar el barco o reactivar. Eso entonces, teniéndolo bajo la vista con todas las ecuaciones y valores. ¿Y qué es lo que hacen los sujetos? En general van probando más que analizando. Dentro del probando hay un subgrupo de conducta cautelosa, lo que vemos aquí, una compra de barcos siempre comprando un poco, esperando para ver qué pasa, si pasa algo grave. La línea rosada, la captura aquí, vemos que va en aumento todo el tiempo, pero a una pendiente muy pequeña. El análisis muestraría que la cantidad de barcos deseado era 22. Entonces vemos que aquí recién al final del periodo se alcanza este tamaño de la flota, por lo cual la extracción que habría sido la óptima acá, que es el área total, vemos que la mitad se ha realizado y lo que se ve en rosado son oportunidades no realizadas.
Entonces, esto no es un buen resultado. La otra conducta frecuente es la conducta atrevida. Vemos aquí a alguien que compra lo más rápido posible, flota, tiene muchos barcos y luego le cae la extracción, la captura por barco y la captura y tiene que revertir su política de flota y al final queda con prácticamente casi nada, sin barcos y sin peces. Esto, de nuevo, vemos aquí que en relación con la flota óptima, la deseada, esto fue exageradamente rápido, la expansión. Entonces, aquí hubo una gran área no realizada de potencial, versus algo que se captó durante un tiempo acá, pero ustedes ven que la superficie azul es mucho más pequeña que la rosada. La conducta correcta habría sido comprar lo más que se puede en cada periodo hasta tener los 22 barcos y dejarlo así. Así vemos que el área rosada aquí, durante el cual no es posible comprar más barcos, esto no se puede evitar, pero tenemos las oportunidades no realizadas mínimas. Esto habría sido lo correcto. ¿Cómo habría que analizar el modelo cuando se tiene a la mano durante el ejercicio? Bueno, primero reconocer que aquí hay procesos cíclicos. La cantidad de peces es interdependiente con la cantidad de regeneración de los peces. También la captura, porque mandar los barcos significa captura, significa disminuir los peces, significa cambiar la densidad que incide en la captura por barco. Dentro de eso, si uno mira, la cantidad de regeneración neta máxima habría sido 550 unidades. Y si queremos tener una población estable, significa que nunca se pueden captar más de esta cantidad. Porque si la captura justo equivale a la regeneración, entonces tenemos una población estable. Bien, y eso significa que la densidad acá, que modula entre los dos bucles de retroalimentación, es muy importante, porque la regeneración neta se obtiene solamente con 60% de densidad. Por lo cual es interesante mirar la población máxima soportable en este lago, 4.000 unidades, y al conocer el porcentaje y la población máxima sabemos que queremos tener 2.400 peces en el lago. Esto, conociendo el efecto de densidad, es decir, el efecto que tienen los 60% de densidad sobre la captura por barco, vemos, entonces serían por periodo 25 unidades de peces por barco. Bueno, entonces si queremos poder extraer 550 unidades, sabemos que vamos a querer una flota de 22 barcos. Perfectamente conocible, sin mucho probar en el modelo. Pero virtualmente nadie lo hace. Todos prefieren esto de ir probar y ver qué pasa. Con una simulación esto es perfectamente factible y en 5 o 6 iteraciones del juego todo el mundo llega a tener 22 barcos. El problema es que si vamos a otro lago, por no haber entendido el principio, habría que partir haciendo pruebas de lago. Es decir, eso es bastante ineficiente porque no es explícito, no es criticable y no es transferible. En comparación con esto, analizar, formular hipótesis y poder hacer experimentos, entonces recoger los resultados, permite rápidamente, como vimos, tener un conocimiento explícito, discutible, criticable y transferible de un caso a otro. Y aquí, solamente para que no piensen que esto es un experimento exagerado, eso es otro experimento, el juego de la cerveza, que se hace en muchos países desde unos 20 años, que siempre consigue estas inestabilidades, donde vemos que la gente que deciden van a ciertas trampas sistemáticamente. Bueno, decimos que lo que hacen los decidores es recogen información, deciden y acción se implementa.
Aquí empieza a ser interesante el conjunto de reglas que conducen, que gobiernan la decisión. Eso es lo que llamamos política de decisión, y especialmente es interesante cómo se conforman estas políticas. Estas no caen del cielo. Se tienen que diseñar por algún proceso entre lo tácito tradicional y lo deliberado en base a la información disponible. Y la gran pregunta, por eso con un X, es cómo se hace esto. Tenemos que expandir esto en la parte conceptual, el decidor y la situación de gestión. La situación aquí a la izquierda y lo que estamos contemplando del decidor, su parte corporal, física y mental. De la situación se recogen ciertas informaciones que aparentemente gobiernan la decisión y esta encamina la acción. Esta acción influye por lo menos en la situación. ¿Sí? Sin embargo, la decisión mentalmente obedece a políticas de decisión, reglas que muchas veces son implícitas. Pero aquí obedece la política de decisión a un modelo mental, cómo se comprende la situación y el caso. Y este modelo mental es quien regula cuáles son las informaciones que realmente se perciben y se toman en cuenta. Este modelo mental también obedece a premisas que son muchas veces desconocidas, inconscientes, que no se cuestionan. Además, tomar las decisiones refuerza el modelo mental por la repetición, ¿sí? El salto de aprendizaje así. Reflexionar podría cambiar el modelo mental eventualmente, y de esto vamos a hablar más adelante. También la información que entra desde la situación podría confrontar el modelo mental si estamos dispuestos a tomarla en cuenta. Esto entonces es el mundo cognitivo en el cual el gerente o el jefe o algún otro actor empresarial toma sus decisiones. Y de ahí tenemos que amplificar un poco más en términos de conocimiento, estructuras que representan el mundo y el razonamiento, los procesos, cómo se usan. Usualmente el modelo mental no es más que discurso. Si preguntamos a algún gerente para que nos cuente cómo tomar la decisión, va a producir un discurso en español. Esto a veces lo podemos convertir en un mapa cognitivo que nos muestra un poco la estructura semántica del discurso, pero que en el fondo deja intacto el discurso sin descomponerlo analíticamente demasiado. Lo que hacemos en mi disciplina, aquí en la dinámica de sistemas, es separamos del mapa cognitivo la parte estructural, la estructura causal, y vemos cómo esta estructura gobierna el comportamiento implicado. Se separa entonces la variable, su estructura, de la conducta que realiza bajo ciertas circunstancias. Dentro de eso, diferenciamos además entre la estructura superficial, donde se ve lo propio de cada caso concreto, de la subyacente, entender vía abstracción qué es lo típico de la situación. Todo esto se hace interactuando con un área de reglas de razonamiento que usualmente son intuiciones que tenemos desde la infancia sobre cómo funcionan determinadas cosas. Por ejemplo, que entre dos variables causalmente conectadas, el efecto tiene una forma similar a la causa. Eso es una intuición, pero lamentablemente no es una intuición correcta. Usamos entonces en general una serie de las intuiciones heurísticas, reglas simples de cálculo mental que pueden funcionar bastante inconscientemente, que nos hacen tomar decisiones muchas veces adecuadas, pero no siempre. Deberíamos poder llegar a ciertos principios de los sistemas dinámicos, por ejemplo, el principio de la acumulación de flujos, del cual podemos derivar que no siempre la forma de conducta de la variable impactada es similar a la causa, a la forma de la causa, ¿sí?
Obviamente, la forma como una persona maneja estas reglas a nivel de intuiciones o heurísticas o principios incide en la forma como él representa la situación en la cual tiene que tomar decisiones. Pero también la práctica de estructurar y de derivar comportamientos implicados incide en el desarrollo de las reglas. Eso es realmente interdependiente. Y en esta área tenemos ciertos desafíos, errores cognitivos sistemáticos de la toma de decisión. Uno de ellos se llama Stock and Flow Error. Vemos aquí un pequeño ejemplo. Alguien midió durante 30 minutos cómo entran personas y salen personas en una tienda. Ustedes ven directamente aquí los 2 puntos gordos, es el máximo de la entrada, máximo de la salida. Y luego preguntamos, ¿cuándo estaba la mayor o la menor cantidad de personas en la tienda? Y independiente del grado de educación y de la cultura en la cual se ha hecho esto, por lo menos 60% piensan que aquí en el momento 8 o 9 estaba la mayor cantidad, y en el 15 o 17 acá más de 80% creen que era la menor cantidad en la tienda. Y ustedes ven que esto tiene que ver con la diferencia instantánea entre la entrada y salidas, pero es incorrecto. Lo correcto es acá. Y podemos verlo directamente porque es así. En una pequeña simulación pueden ver que el modelo es sumamente simple. Hay una acumulación de 2 flujos, y mientras el flujo de entrada excede a las salidas, no deja de aumentar la cantidad de personas en el stock acá, y luego, puesto que la cantidad de salidas excede las entradas, flujo neto negativo disminuye, y vemos que donde se igualan las 2 líneas de flujo está el máximo. Gran de error mental de prácticamente todo el mundo. Otro error es la falta de percibir retroalimentación, llamado en la literatura misperception of feedback, uno de los más simples experimentos hechos en Noruega con administradores de parques naturales, donde tienen que manejar una tropa de rinocerontes que puede ser lo más grande posible, pero no tienen que comer demasiado del líquen, porque esto se tiene que regenerar para ser sustentable en el tiempo. Y ni los administradores de parque ni los estudiantes en la universidad dan señales de tomar en cuenta que la cantidad de crecimiento del líquen depende de cuánto líquen hay. Y esto es un bucle de retroalimentación amplificador, hacia arriba, hacia abajo, que puede ser virtuoso o vicioso. No lo toman en cuenta. Y el efecto de esto es que vimos que el modelo es muy similar al otro, solamente tiene un bucle de retroalimentación. Hay un punto sensible aquí. Si hacemos varias simulaciones con diversos tamaños de la tropa de renos, vemos que hay un punto crítico. Si tenemos un reno de más, a la larga vamos a perder el líquen, y sin este no hay renos. Bueno, estos 2 errores han ocupado a los investigadores desde los años 90 en adelante. Y son situaciones dinámicas que se conceptualizan con una técnica de diagramación y representación en ecuaciones, que aquí lo denominé estructura de una situación dinámica. Al nivel más elemental tenemos entonces elementos que son variables de acumulación, variables de flujo y ratios, y otros convertidores que los llamamos variable auxiliar. Estos no son solamente aislados, sino que forman relaciones de interdependencia que llamamos bucle de retroalimentación. Tenemos bucles reforzadores que producen aceleración, bucles compensadores que producen estabilización o efecto de freno. Eso puede ser mental o cualitativo dibujado. En base de esto, el modelo lo vemos como una concatenación de estos bucles que se basan en los elementos, y esto de nuevo puede ser de simulación o mental, pero vemos claramente que a partir de los elementos hay 2 niveles más de descripción que son emergentes, pero que tenemos que contemplar si queremos entender lo que gobierna la conducta de un sistema dinámico.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los modelos mentales de sistemas dinámicos? Decimos que básicamente reflejan la estructura de los sistemas. Entonces tenemos tres niveles de descripción mental también, o de representación mental. Los elementos, que son entonces variables, stocks, acumuladores, flujos, auxiliares, y vínculos causales que tienen una polaridad positiva o negativa, que es precisamente comparable con la segunda derivada, de cuánto gain tienen estas relaciones, y tienen una posibilidad de ser demorada o lagged, es decir, algunas influencias son más lentas, significativamente lentas que otras. De ellos, entonces podemos hacer un cálculo de distance ratio, que ya se conoció en la literatura desde los años 90, derivado de la psicología a disciplinas como el marketing, por ejemplo. Pero además, y eso no estaba en la literatura, los bucles, con su polaridad y su propia demora, que si bien consisten de los elementos, tienen algo más, tienen este cierre operacional. Y para esto hemos ido agregando un loop distance ratio para captarlo, expresarlo, y entonces la concatenación o la superposición de los bucles, el modelo entero, calculamos otra vez un model distance ratio basado en el loop distance ratio. Algunos detalles sobre esto, sin entrar realmente en lo específico. Hemos desarrollado una forma de cuantificar la importancia de las diferencias entre dos o varios modelos mentales en estos tres niveles de descripción. El Element Distance Ratio es básicamente la suma de las diferencias actuales entre variables y vínculos causales, dividido por la suma de todas las diferencias que habrían sido posibles entre los modelos en particular. Al nivel de los bucles, calculamos el Element Distance Ratio de las variables que estaban y los vínculos causales que estaban en los dos bucles, pero además las diferencias en cuanto a polaridad de los bucles y la lentitud relativa de los bucles, las demoras. Y en base de este triple loop distance ratio podemos calcular el model distance ratio. Son muchas calculaciones, pero hemos desarrollado software para automatizarlo, por lo menos en parte. Un ejemplo que se ha hecho varias veces ya ahora en situación de laboratorio es del caso Starbucks que mencioné inicialmente, que resulta que en opinión de expertos hay 4 bucles de retroalimentación aquí, la expansión exageradamente rápida de las sucursales, la llamada espiral de la muerte, que hace depender la inversión en la calidad de los ingresos, que dependen de la demanda, que dependen de la atractividad. Una cosa explosiva que parece ser virtuosa, pero fue viciosa en este caso. La cercanía de las tiendas, que da un cierto nivel de autocompetencia que limita la demanda, y la hecha a perder la exclusividad. En conjunto, entonces, algunas variables, como ustedes ven, y vínculos causales que cuentan como elementos, y 4 bucles de retroalimentación. Esto, habiéndolo hecho con un grupo de 30 estudiantes, por ejemplo, nos dio esta imagen, donde la pregunta evidentemente es, bueno, ¿qué tan diferentes son todos estos modelos mentales del modelo de referencia? Y entonces, al aplicar nuestra metodología con el software, tenemos esta indicación acá, indicadores de distancia de 31 modelos mentales versus el modelo de experto, rojo, malo, entre comillas, verde, bien. Hay que destacar que esta es una cuantificación bastante compacta de tanto de similitud como distancia, como vemos aquí. Algunos de los individuos llegaban relativamente cerca al modelo de experto, otros completamente alisado. Esto es práctico, pero además en relación con las metodologías
establecida previamente en la literatura. Aquí, por tener los 3 niveles de descripción, podemos diferenciar claramente que en este caso no han sido los elementos. Muchos elementos están en verde aquí, han sido relativamente bien reconocidos por los estudiantes, no así los bucles. Entonces la razón de diferencia, esto es importante, es el no reconocer las relaciones de interdependencia entre las variables. Esto es algo que los otros métodos de comparación de modelos mentales no pueden detectar ni mostrar. ¿Cómo se puede usar? Se puede usar para monitorear aprendizaje. Eso lo hemos hecho entonces con personas completamente nuevas en el área y gente que ya avanzó después de 16 semanas de curso, y vimos que el nivel del loop distance ratio disminuye de completamente diferente a menos. Ahora ustedes pueden decir que 90% de distancia es todavía mucha distancia. Sí, es verdad, pero en este caso eran estudiantes de pregrado que son nuevos en el área y con recién 16 semanas de instrucción es solamente un inicio, pero claramente tenemos aquí una metodología que es capaz de dar retroalimentación en el diseño instruccional para ver cómo guiamos el aprendizaje de ciertos principios sistémicos. Entonces, para empezar a cerrar con este modelo conceptual de antes, un pequeño balance de etapas. Actualmente en lo que es estructura de representación de sistemas dinámicos, representación mental, tenemos bastante controlado ya el desarrollo, donde estamos recién empezando a avanzar es el proceso mental de aprendizaje mediante el cual las personas avanzan de representación de estructura superficial a la subyacente. Lo otro es el proceso de razonamiento mediante el cual se hacen inferencias de comportamiento desde la estructura mental. Y luego, cómo esto impacta concretamente en el mundo empresarial en políticas de decisión en casos particulares. A nivel de las reglas, tenemos una completa ausencia de mapeo de intuiciones de principios sistémicos dinámicos en el área social y gestión en particular. Eso es algo donde en Science Education se han hecho progresos desde más de 20 años, en nuestra área recién iniciándose. ¿Cómo esto se convierte progresivamente en heurísticas? ¿Y cuáles son las heurísticas? Terreno desconocido. ¿Y cómo interactúan estas dos áreas, el razonamiento y la estructura, para ayudarse o molestarse mutuamente, también completamente en blanco, todo por investigar? Entonces hay una serie de preguntas de investigación de aquí en adelante. ¿Cuáles son las intuiciones sistémicas en la gestión? ¿Cuáles son las heurísticas de los gerentes y empresarios? ¿Y cómo interactúan conocimiento del negocio y conocimiento sistémico? También en términos de intervención de educación, ¿cómo se pueden ayudar a transformar las intuiciones en principios? ¿Cómo se puede ayudar a transformar el discurso en modelos que distinguen entre estructura y conducta? ¿Cómo podemos ayudar a transformar el conocimiento estructural superficial en profundo? Muchas preguntas hay para varios años de investigar y tenemos una red de personas que trabajan en lo mismo, más cercana o más remotamente en estas universidades, entonces básicamente en el espacio de la Unión Europea. También en términos de intervención, gente que quizá tiene más interés de educación, no solamente de la práctica de la gestión. Entonces aquí, a través de estas áreas de colaboración, hay publicaciones y proyectos y futuro. También no hay que desconsiderar que la intervención contribuye informando a la asistencia técnica y la docencia. Ahora, para terminar, los retornos en el tejido empresarial acá, hay aplicaciones en planificación y operaciones empresariales, pero también en las políticas públicas relacionadas con el andar de estas empresas.
ejemplo actual que estuvimos empezando a trabajar recientemente, estas semanas, ¿qué puede hacer el gobierno para que el turismo regional crezca? Es un área que va a ocuparnos en los meses que vienen. Entonces, espero que esto haya permitido entender el área en el cual he ido trabajando y en el cual quedan bastante cosas que establecer. Y bien, puedo girar esta imagen ahora y decirles muchas gracias.